¿cómo estás? Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria. ¿Recuerdas que vimos en la clase anterior? Estuvimos trabajando con encontrar ángulos de 90 grados y de 45 grados. ¿Por qué son importantes los ángulos? Porque están en todas partes, ¿lo recuerdas? Por ejemplo, este pizarrón tiene ángulos, las calles forman ángulos, incluso, ¿recuerdas que la canasta para básquetbol también forma ángulos, verdad? Pues bien, fíjate que en esta clase vamos a trabajar con clasificación de cuadriláteros. Y tú te preguntarás, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Cómo a qué te suena cuadrilátero? Pues bien, 4 lados, ¿verdad? Por eso se llama cuadrilátero. Bien, dentro de los cuadriláteros existen los paralelogramos y los no paralelogramos. ¿Qué es un cuadrilátero paralelogramo? Aquel que tiene lados paralelos. Y un no, ¿qué? Paralelogramo es aquel que no tiene lados paralelos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a trazar algunos cuadriláteros uniendo los puntos de las siguientes hojas. ¿Cuántos puntos ves tú aquí? 9, ¿verdad? Muy bien. Con estos 9 puntos nosotros podemos formar cuadriláteros, ¿sí? ¿Cómo? Pues bien, observa. Si nosotros unimos algunos puntos, vamos a formar, tú me dices qué figura es esta. Y esta figura, como estamos hablando de cuadriláteros, entonces es un cuadrilátero. Bien, ¿ya vas viendo qué estamos formando? Estamos formando ¿un qué? Un cuadrado, exactamente. Un cuadrado es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados, pues no precisamente tienen que ser iguales para ser cuadrilátero, solamente con que tengan 4 lados. ¿Cuál sí tiene sus lados iguales? Pues el cuadrado, ¿verdad? Pero también podemos formar otro tipo de cuadrilátero. Por ejemplo, observa bien cuál vamos a formar aquí. En esta hoja vamos a formar un cuadrilátero llamado, a ver, aquel que tiene 2 lados iguales y 2 no iguales. ¿Cuál sería? El rectángulo. Muy bien. Pues aquí vamos a formar un rectángulo uniendo los siguientes puntos. Si tú observas, al ir uniendo los puntos, vamos formando diferentes cuadriláteros. Aquí vamos a formar un rectángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de un rectángulo? Que tiene 2 lados que son más largos que otros, ¿sí? Pero también entra dentro de los paralelogramos. ¿Por qué? Porque sus lados son paralelos. ¿Y qué significa que sean paralelos? Que jamás y nunca se van a tocar por más que se prolonguen, ¿sí? Por ejemplo, yo lo puedo prolongar hasta más allá del pizarrón, las 2 líneas, y jamás se van a cruzar. Eso significa que son lados paralelos. ¿Dónde ves tú eso de lados paralelos? En las carreteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas líneas, aunque hagan curva, jamás se van a tocar, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos 2 que tú conoces y que por lo regular vienes trabajando desde preescolar, yo creo, ¿verdad? Que son cuadrados, rectángulos. ¿Qué otro cuadrilátero podemos formar? A ver, en esta hoja, ¿qué otro cuadrilátero podemos formar? A ver, ¿cuál sería otro cuadrilátero? Es decir, que tenga o que sea una figura de 4 lados, ¿sí? Una que se parece mucho al cuadrado, ¿cuál sería? Ya te estoy dando una pista. O mejor dicho, que se parece muchísimo al cuadrado, pero así como que volteado. ¿Cuál sería? Muy bien, sería el rombo, ¿verdad? ¿Por qué te digo que se parece mucho? Porque tiene sus 4 lados iguales, pero pareciera que está colocado de manera diferente, ¿sí? Y nosotros podemos formar, uniendo estos 4 puntos, un rombo, ¿sí?
Y también sería un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados iguales. ¿Será paralelogramo? ¿Tú qué dices? Claro que sí, porque si tú extiendes o haces más largas sus líneas, tampoco se van a cruzar en un punto, ¿sí? ¿Qué otra figura, aparte de ser cuadrilátero, es paralelogramo? ¿Cuál sería? A ver, busca un poquito a lo mejor por ahí en tu memoria, ha de estar guardado o guardada otra figura que también es cuadrilátero, pero que tiene aparte la característica de ser paralelogramo. ¿Cuál sería? El romboide, exactamente. Muy bien, entonces vamos a formar un romboide. ¿Por qué sigue siendo un paralelogramo? Por lo que ya te mencioné anteriormente, que por más que prolongue sus líneas, jamás se van a cruzar. Y eso nos da la idea de que es un cuadrilátero, pero que además es un paralelogramo. Muy bien, entonces lo vamos a formar. ¿Sí? Y si tú sigues extendiendo sus líneas, no se van a cruzar jamás. Estos 4 cuadriláteros son paralelogramos y tienen 2 lados paralelos, ¿sí? Este y este son paralelos y este son paralelos, ¿sí? Es decir, tienen 2 pares de lados paralelos. Pero también existen otros cuadriláteros que solamente tienen un par de lados paralelos. ¿Cómo cuál sería? A ver, dime. Exacto, el trapecio. El trapecio sería un cuadrilátero que solamente tendría un par de lados paralelos. Observa, vamos a trazarlo para que tú lo veas bien y entonces te puedas dar cuenta que es verdad lo que te estoy mencionando. Si nosotros juntamos los puntos con líneas, vamos a formar un trapecio y solamente tendría un par de lados paralelos, ¿sí? ¿Cuál crees tú que sea el par de lados paralelos? ¿Sería este y este o sería este y este? Claro que sí, estos dos, ¿verdad? Si tú haces la prueba en tu casa, puedes dibujarlo en la tierra y seguirlo prolongando y te vas a dar cuenta que jamás se van a cruzar. Por eso se llaman paralelos. Pero en este caso solamente tenemos un par de lados paralelos, ¿verdad? En este teníamos 2, pero aquí solamente tenemos un par de lados paralelos. ¿Qué otro sería cuadrilátero, pero que solamente tenga un par de lados paralelos? Seguiría siendo un trapecio, ¿verdad? Pero dentro de los trapecios existen diferentes. ¿Conoces el trapecio isósceles? ¿Ya te acordaste qué es isósceles? Cuando trabajamos los triángulos, recuerda que trabajamos triángulos, equiláteros, isósceles y escalenos. Pues también los trapecios se pueden clasificar en isósceles, en escalenos y en rectángulos. Vamos a hacer un trapecio que sea, ¿qué te parece? Que sea isósceles, ¿sí? ¿Cuál sería el isósceles? Aquí lo estás viendo, ¿sí? ¿Por qué es isósceles? Porque si te das cuenta tiene 2 ángulos iguales y otros 2 ángulos iguales, ¿sí? Bien, ¿cuál sería el trapecio rectángulo? ¿Cuál sería? Pues aquel que tenga un ángulo recto, ¿sí? Bien, vamos a trazarlo en esta hojita para que tú te des cuenta cómo puede quedar un trapecio que sea, ¿cómo te dije que se llamaba? Rectángulo, ¿sí? Forzosamente, un lado debe de ser, ¿qué? Con un ángulo recto, ¿verdad? Y los demás, pues pueden formar cualquier tipo de ángulo. Eso ya lo vimos, ¿lo recuerdas? Lo de los ángulos agudos, obtusos, rectos. En este caso aquí tenemos un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto, pero aparte también tiene un par de lados paralelos, ¿sí?
Muy bien. Te preguntarás tú cuál sería el trapecio escaleno. ¿Cuál es la característica de un triángulo escaleno? A ver, recuérdalo, que tiene todos sus lados desiguales. Por lo tanto, también un trapecio con esa característica que te indica que tiene todos sus lados desiguales, pero que además, ¿sí? Si te das cuenta, este sí no tiene ningún lado que sea paralelo, ¿sí? Es decir, si tú prolongas alguna de las líneas, va a llegar un punto en el que se cruce. Por eso se les llama trapecios escalenos, porque no tienen ningún lado igual y tampoco ningún ángulo igual, ¿sí? Bien, pero ¿existen otro tipo de cuadriláteros? Claro que sí. A lo mejor alguna vez has visto, no sé, un cometa, ¿sí? Bueno, por lo regular cuando nosotros vemos alguna figura, la vamos a poner acá, que más o menos tiene una forma de, no sé, tal vez yo la veo como un avión, ¿sí? Eso se le llamaría trapezoide, porque a pesar de que tiene sus 4 lados que entra dentro de los cuadriláteros, tiene una forma muy distinta a los trapecios y tiene una forma muy distinta a los cuadriláteros paralelogramos, ¿sí? Observa. Y a eso se le llama trapezoide. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales, todos sus lados son desiguales y todos sus ángulos son desiguales. ¿Cuál entraría entonces dentro de los trapezoides? Claro, el escaleno. ¿Por qué? Porque cumple también con alguna de esas características. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya tenemos aquí diferentes, ¿qué? Cuadriláteros. Y cada uno tiene características específicas, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué se trata esta clase? De clasificación de cuadriláteros. Por lo tanto, los vamos a clasificar de acuerdo a ciertas características. Bien, para ello, pues vamos a llenar una tablita como la siguiente. Obsérvala. En esta tabla que vamos a poner aquí en el pizarrón, vamos a trabajar con la clasificación de cuadriláteros. Vamos a hablar de rombos, de cuadrados, de trapecios, de rectángulos, de trapezoides también, pero ahora los vamos a clasificar de acuerdo a ciertas características. Entonces vamos a colocar una pequeña tabla en la cual vamos a clasificarlos. Todos son cuadriláteros, eso no se te olvide, ¿sí? Es de la familia de los cuadriláteros, pero de acuerdo a ciertas características los vamos a clasificar de acuerdo a lo que nos menciona acá. Por ejemplo, paralelogramos tienen 2 pares de lados paralelos. ¿Los recuerdas? Los acabamos de trazar, ¿eh? ¿Cuáles serían? Serían de los que te voy a poner aquí en el pizarrón. Tú me vas diciendo cuál vamos a colocar en cada lado, ¿sí? Voy a tratar de ponerlos acá y ya tú me vas diciendo dónde voy a colocar cada una de las figuras que yo te voy a poner aquí en el pizarrón, ¿sí? Ojalá y las puedas ver bien, porque el pizarrón es algo pequeño para colocar todo en un momento, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que también en tu salón de clases a veces pasa eso, ¿verdad? Entonces, estás acostumbrado a eso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a poner aquí los diferentes cuadriláteros y de ahí los vamos a colocar de acuerdo a las características que vayamos leyendo. ¿A eso cómo se le llama? Exacto, se le llama clasificar, ¿sí? Bien, ya nada más tenemos otros 3 por acá y ahora sí, vamos a colocarlos. Dice, paralelogramos, tiene 2 pares de lados paralelos.
y aquí hay 2 cuadritos. Por lo tanto, nos indica que de todos estos solamente 2 cumplen con esa función. ¿Crees? ¿Cuántos vimos hace un rato? A ver, recuérdalos. 4. No pueden ser 2 entonces. Entonces dice, pares tienen 2 pares de lados paralelos. Bien. Si nosotros colocamos este, ¿crees que esté bien? ¿Tendrá 2 pares de lados paralelos? Sí, ¿verdad? Sería este y también este. ¿Qué otro entraría dentro de esa categoría? Bueno, por acá se me andaba escondiendo, pero también entraría el cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué el cuadrado también? Porque mira, tiene este par y tiene este par de lados paralelos. ¿Qué otro? Exacto, el romboide. ¿Sí? También tendría 2 pares de lados, ¿qué? Paralelos. O sea, sería un paralelogramo. ¿Qué otro sería? ¿Cuál nos falta? Solo nos falta uno. Ya tenemos el rombo, el romboide y el cuadrado. ¿Cuál sería el que nos falta? El rectángulo, exactamente. Y si no me falla la vista, creo que es este. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos los 4 cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. Ahora bien, vamos con el otro. Trapecios tiene un par de lados paralelos, ¿sí? ¿Cuál de estos tendría un solo par de lados paralelos? Bueno, si yo los observo, creo que sería este, ¿sí? Que tiene solamente este par de lados paralelos. Pero también habrá otro por acá. Claro que sí. Aquí está otro, que también es un trapecio. ¿Por qué? Porque tiene solamente un par de lados paralelos. Bien, ahora de los que nos quedaron, nos dice acá, un trapecio rectángulo. ¿Cuál sería nuestro trapecio rectángulo? Bien, entonces vamos a colocarlo. Y sería aquí trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un lado recto, ¿sí? Trapecio isósceles. Bueno, en este caso vamos a colocar este que pusimos acá, acá, porque sería un trapecio isósceles, ¿sí? Ahora, un trapecio escaleno. ¿Cuál sería el escaleno? Aquel que tiene todos sus lados desiguales. Este, ¿sí? Y que no tiene ningún ángulo igual tampoco, ¿sí? Muy bien. Trapezoides. ¿Recuerdas cuáles son los trapezoides? Los que no tienen ningún lado paralelo, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver este. No tiene ningún lado paralelo, ¿verdad? Podemos ver este, que tampoco tiene ningún lado paralelo, ¿sí? Este, que a pesar de que se pudiera ver como que tiene, creo que este sí tiene lados paralelos, ¿verdad? ¿Dónde iría? En donde dice un solo par de lados paralelos. O sea, este sería un trapecio, ¿sí? Y este de acá, que se nos anda quedando solito, ¿qué sería? Sería un trapezoide. ¿Por qué? Porque pudieras darte cuenta que aquí parece que son paralelos, pero si tú los llegas a prolongar, sí se van a juntar. Por lo tanto, este entra dentro de los trapezoides, ¿sí? Ahora, ¿ya aprendiste algo con esto? ¿Verdad que sí? Muy bien. Aquí vamos a colocar cada uno en su lugar. Este sería un rombo y este sería un romboide, ¿sí? Y este sería un rectángulo. Y ahora sí, ya tenemos completa nuestra tabla. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué te parece si jugamos un rato? ¿Te gusta jugar? ¿Sí? Pues bien, vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Sí? Bien, escucha, yo te voy a leer la adivinanza y tú me vas diciendo de qué figura se trata. Escucha bien porque solamente te voy a leer las características. Es como cuando tú inventas una adivinanza, por ejemplo, es verde por fuera, es roja por dentro y tiene muchos huesitos. ¿Qué sería?
la sandía, ¿verdad? O bueno, yo me imaginé una sandía, ¿sí? Pero bien, en este caso no vamos a jugar con frutas, vamos a jugar con cuadriláteros. Dice, escucha bien, un par de lados paralelos y uno de no paralelos. Oh, ¿cuál podría ser? Escucha, un par de lado paralelo y un par de no paralelo. ¿Cuál sería? El trapecio, ¿verdad? Y creo que tú me vas a hacer trampas si te sigo dejando aquí la lámina, porque la vas a leer y vas a decir, pues ahí dice todo, ¿verdad? Entonces, te vamos a complicar un poquito y voy a quitar la lámina para que así te demos chance de recordar, ¿sale? La primera ya te la regalé, era un trapecio, ¿verdad? Dijimos que tiene un par de lados paralelos y uno que no es paralelo. Bien, vamos con la otra. Escucha bien. Un par de lados paralelos. Un lado perpendicular a los lados paralelos. ¡Oh! Cielos. Escucha. Un par de lados paralelos. ¿Sí? ¿Qué sería un par de lados paralelos? Pues que forzosamente tendría que tener ya sea una línea así o una línea así, ¿verdad? Tendría un par. Ahora, un lado perpendicular a los lados paralelos. ¿Qué es perpendicular? Que se forma un lado o un ángulo recto. ¿Ya vas viendo cuál es? Claro que sí, pero le falta una característica más, ¿verdad? Un lado que está de forma diagonal. ¿Sabes qué es una diagonal? Claro que sabes qué es una diagonal. Quiere decir que como que se acuesta un poquito, ¿verdad? Y entonces, ¿qué formamos? Un trapecio rectángulo, ¿verdad? Bien, vamos a buscarlo dentro de las figuras que tenemos. A ver si está por aquí o ya se escondió por allá. Aquí está. Mira, este sería la respuesta a nuestra siguiente adivinanza. ¿Sí? Muy bien. Pues tenemos una más. ¿Sí? Escucha bien. 2 pares de lados paralelos, 4 lados iguales y ángulos no rectos iguales 2 a 2. ¿Cuál sería? ¿Qué figura tiene 4 lados exactamente iguales? Pero que en este caso dice que 4 lados iguales y ángulos no rectos. Ahí está la clave. No rectos. ¿Cuál sería? El rombo, exactamente. Creo que has estudiado muchísimo y eso merece un premio. Ahora que te vayas de vacaciones, pídele a mamá, pídele a papá, que aunque sea te compre un helado, porque te lo mereces, ¿verdad? Bien, entonces tenemos el rombo que no se quiere quedar aquí. Muy bien. Vamos, ¿te parece otra? Muy bien. 2 pares de lados paralelos, 4 iguales y 4 ángulos rectos. Claro, es el cuadrado, ¿verdad? Dice 4 lados iguales, 4 ángulos rectos y 2 pares de lados paralelos. Pues lógico, es el cuadrado, ¿sí? Pues, ¿qué te parece si en casita vas viendo tú los otros cuadriláteros y vas tú mismo escribiendo las características para que algún amiguito te los adivine? ¿Es divertido? Sí, y aparte de eso, aprendes, ¿sí? Muy bien, nos quedan todavía varias adivinanzas, pero me gustaría que tú en casita, ojalá las pudieras escribir, las características, por ejemplo, de un trapecio, de un romboide, de un rectángulo, de un trapecio escaleno o bien de un trapecio isósceles, ¿verdad? Bien,
Ojalá y tú puedas escribir las adivinanzas para que alguien más se las preguntes y así puedan aprender. Pues espero que con la clase de hoy hayas aprendido cómo clasificar cuadriláteros de acuerdo a sus características. ¿Te gustó la clase? Claro que sí, ¿verdad? Qué bueno, a mí me da mucho gusto el poder estar contigo y pues por esta clase ha sido todo. Me despido de ti con un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.